Todos sabemos que cuando un animal cualquiera entra en contacto con la Sunstar, este se transformará en una Friend, es decir, una versión humana de apariencia femenina del animal con quien entró en contacto. Pero, ¿qué es la Sunstar? La Sunstar tiene un origen muy claro, tanto como en el anime, obras de teatro, que Mono Friends 3, en el juego original y en Kingdom provienen de los volcanes. Esto puede ser expulsado en forma sólida, gaseosa o pura, que sería como en pequeñas partículas de polvo, pero no en forma líquida. Ojo, que el estado puro de la Sunstar se disemine a través del agua es diferente a estar en un estado líquido puro. Lo que sí se desconoce es si es exclusivo de esa isla o zonas específicas, ya que no todos los volcanes del mundo expulsan Sunstar, y es por eso que está siendo investigada recientemente. Conocemos incluso mucho menos sobre su formación o cuál fue el primer brote de Sunstar. Nos faltaría por conocer por qué específicamente los volcanes de Sunstar se encuentran aquí, tanto como terrestres como acuáticos, y en qué parte del Parque Yapari sucedió la primera erupción de Sunstar. El parque originalmente se planeó como un zoológico que podría ser visitado a nivel global, donde se podrían observar animales en su hábitat natural, hasta que se dieron reportes que los animales se estaban transformando en chicas animales. Y esto sorprendió a los creadores del parque y parecía no haber antecedentes sobre esto. Así que, ¿qué pasó para que surgiera la Sunstar de repente? Además, tanto en Kemono Friends 3 y en el juego de Nexon se hace mención a la primera erupción, que transformó por primera vez a los animales en Friends, pero nunca se dice en qué parte del parque. Este parque es masivo y cuenta con 9 regiones, y se pueden observar 3 volcanes en el mapa. Dicho esto, la primera erupción pudo haber tenido lugar en Hotoku, Sankai o Kyushu. La Sunstar degradada es un tipo peligroso de Sunstar que su única propiedad conocida hasta el momento es que al ser absorbida por los ceruleanos aumentan su tamaño y fuerza, formando lo que se conoce como ceruleano colosal, como lo visto en el capítulo 11 del anime. Es un peligro para el parque en su conjunto y por eso al volcán de la isla Yapari se le instaló un filtro para evitar que se propague. Han ocurrido 3 eventos importantes relacionados con los volcanes de Sunstar, que son nombrados como erupciones, y han ocurrido a lo largo de la franquicia. La llamada primera erupción creó los primeros Friends en la isla Yapari, después de que la Sunstar hiciera contacto con los animales presentes ahí. Las propiedades que posee la Sunstar, el principal y el más evidente es que le da al animal con el que entra en contacto un cuerpo humano con rasgos característicos del animal convertido, sin importar si el animal es macho o hembra, siempre será transformado a una versión humana femenina, además de que se conservará todos sus atributos y habilidades de su cuerpo anterior. No es necesario que entre en contacto con el animal vivo o un ser consciente, basta con cualquier material orgánico para que el proceso de transformación se dé. Por eso es posible que existan Friends extintos como el mamut lanudo y el tigre de dientes de sable. La Sunstar no es capaz de revivir al individuo, sino crear un clon joven de quien perteneció el material. Al contrario, cuando la Sunstar entra en contacto con materia inorgánica, dará el nacimiento de un ceruleano, el cual atacará hostilmente a cualquiera cerca. Siempre dará la misma apariencia física a miembros de la misma especie, y habrá pequeñas variaciones si el animal pertenece a un género diferente de la especie, siempre y cuando pertenezcan al mismo brote de Sunstar. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí es donde se pone algo complejo, así que atentos. Hay algo llamado generaciones de Friends. Las Friends nacidas antes del incidente de la reina Cerulean, es decir, antes del juego de Nexon, son la generación número 1, es decir, que el manga Welcome to the Yapari Park presenta a las Friends de la primera generación, y es la generación que tiene más conocimiento sobre la cultura humana. La segunda generación serían las Friends vistas en el juego de Nexon, las cuales repelieron exitosamente el ataque de la reina Cerulean. Aún muestran conocimiento avanzado de la civilización, como la creación de películas y administración de medicinas. Y por último, la generación desconocida, que comienza en la primera temporada de Kemono Friends. Y ante la ausencia de humanos, las Friends han tenido que aprender por sí mismas, y a través del conocimiento que obtienen tras la observación y sus propios errores.
así como los libros que dejaron atrás los humanos antes de abandonar el lugar. La Sunstar, al hacer contacto con material orgánico, libera una sustancia llamada quemonoplasma, que le otorga a la Sunstar la capacidad de agregar o disminuir la masa del individuo. Existen dos tipos de quemonoplasma, el quemonoplasma de composición fuerte y el quemonoplasma de composición débil. El quemonoplasma fuerte se refiere a aquellas partes generadas por la Sunstar que están fuertemente atadas al cuerpo de las Friends, mientras el quemonoplasma débil es de las partes que sí pueden ser removidas, como ropa, guantes, medias, armas, etc. La cantidad por la que está conformada las Friends varía. Los animales extintos y mitológicos están conformados por mayor cantidad de esta sustancia. Lo curioso es que el factor emocional y psicológico puede moldear el quemonoplasma, porque si una Friend empieza a convencerse que no es diferente de los humanos, sus características de animal se irán desvaneciendo. Ya para finalizar, faltaría discutir sobre la propiedad incierta de la Sunstar y el quemonoplasma, el cual es el factor psicológico o emocional que parece influir en las sustancias. El quemonoplasma puede ser moldeado dependiendo de cómo se sienta la Friend con su propia identidad. Incluso hay Friends conformadas por 100% por quemonoplasma, siendo estos animales mitológicos. Eso nos da la posibilidad de que estos animales hayan nacido de las creencias humanas, dándole características basadas en esas creencias. Pero claro, esto último solo es una teoría.